Me encanta que sigas aquí con nosotros, estamos en Ecodebate. Otro ejemplo exitoso, ¿verdad? Como acabamos de ver lo de las edificaciones sustentables, de cómo ha ido avanzando el ser humano en trazar este camino hacia una nueva relación con el entorno biológico y el entorno físico en el que estamos para garantizarnos un futuro. A todos nosotros tenemos que cambiar muchos paradigmas de cómo estamos actuando frente a los otros seres vivos, grandes incógnitas que tenemos con el crecimiento de la población. Ahorita ya somos 7.300 millones de seres humanos. Fíjate, cuando yo nací, mi planeta tenía 3.000 millones de seres humanos. Y yo no soy un anciano, o sea, estoy madurito, pero me siento en mi mejor época. O sea, en este pequeñísimo lapso de tiempo he visto de que una especie alta consumidora de energía, por cierto, se ha disparado en una forma impresionante. Pero lo peor de todo es que se está acelerando este proceso. Estamos seguros de que vamos a llegar para el año 2050, que está a 34 años. Los bebés que estén naciendo ahorita van a tener 34 años cuando seamos 9.000 millones de seres humanos. O sea, le vamos a meter a lo que ya tenemos en este sistema saturado 2.000 millones de seres humanos más. Esa es una cuestión impresionante. ¿Y cómo los vamos a alimentar? Aquí viene una de las grandes cuestiones. Y vamos a tener una entrevista que para mí es muy importante del doctor Bram Hofferts. Muchas gracias. Es flamenco, ¿no? Y es a veces difícil de pronunciar. Bram Hofferts, que es investigador en uno de los centros más interesantes que hay en el planeta y que tenemos aquí en México y que muy poca gente conoce. Está en Texcoco. Es el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMMYT. Para que tengas una idea, en este lugar está el banco de germoplasma de alimentos vegetales más importante de América Latina y del continente americano. No hay uno similar en los Estados Unidos. Este es un búnker, ¿verdad?, con temperatura controlada, que nos permite guardar semillas de todo aquello que puede ser importante para un futuro en caso de que haya una catástrofe, que nos pegue un meteorito y que se acabe con la mitad de los cultivos del planeta, etcétera. Tenemos ahí guardado precisamente todo este acervo de la evolución biológica del planeta. Pero primero quisiera preguntarle a Abraham, porque es un sitio que realmente vale la pena que conozcas. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te metiste? ¿Qué haces aquí, un flamenco en México? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Mira, yo estudié ciencias básicas, química, matemática, biología, y después hice una especialidad en agricultura tropical y agricultura de conservación. Pero durante mis estudios siempre fui muy interesado en el desarrollo, cómo podemos generar un desarrollo equitativo en el mundo. Estaba activo en ONGs, etcétera, y tuve la suerte de visitar México y que alguien me dijo, oye, pues hay un muy bonito lugar que no existe en ningún otro lugar del mundo, pues si de todos modos vas a México, visita el CIMMYT. Entonces tuve el gusto de visitar a CIMMYT y es cuando vi unas parcelas que tenemos ahí de larga duración que iniciaron en el 1991, donde siembran trigo y maíz en varias maneras y varias prácticas, y vi la agricultura de conservación, que es una manera de sembrar el maíz para que tengamos rendimientos altos y estables, menor impacto medio ambiente y mayor ingreso para el productor. Y bueno, pues en eso me quedé trabajando, y con la pasión por un lado de que CIMMYT se conozca en todo el mundo y que México aprovecha también ese centro de excelencia. Claro, es un centro de excelencia y acaba de cumplir 50 años, precisamente recientemente se hizo una celebración por los 50 años del CIMMYT, que se hizo muy conocido porque ahí trabajó un gran ser humano, el doctor Norman Borlaug, premio Nobel de la Paz, que fue el introductor de la Revolución Verde, o sea, cómo poder aumentar la productividad de las parcelas para poder alimentar a todos los seres humanos que somos actualmente, y esto evitó posiblemente grandes hambrunas, sobre todo en el África, en América Latina, en algunos lugares del Asia, y de ahí surge este concepto de un centro internacional que tiene participación científica y participación también desde el punto de vista administrativo de muchos lugares del mundo. Originalmente surge de una fundación que ha tenido gran impacto en México, sobre todo en promover el conocimiento, el avance de la sociedad, promover el bienestar de los mexicanos, que es la Fundación Rockefeller, que originalmente dijo, bueno, aquí está el dinero para iniciar este proyecto, que actualmente ya recibe financiamiento de muchos gobiernos del mundo, inclusive desde luego del mexicano. Cuéntanos, ¿qué haces tú en el CIMMYT?
Mi responsabilidad es manejar los proyectos y las iniciativas y especialmente estrategias para Latinoamérica, en la cual especialmente estamos trabajando en México en un proyecto que se llama Más Agro, y el objetivo de Más Agro es justamente aprovechar ese centro que está aquí en México, que fue generado a partir de la decisión efectivamente de Rockefeller, pero también de Adolfo López Mateos, el presidente de México, quien dijo, bueno, yo les doy casa aquí. Entonces inició un proceso en el cual queremos en México generar y asegurar que para el 2020 tenemos más alimentos, más trigo y maíz producido aquí en México, pero obviamente sin acabar con el medio ambiente y especialmente incorporando a los pequeños productores en el proceso productivo a través de tecnología, a través de innovación y a través de que ellos tienen acceso a información. Claro, y sobre todo también ofrecer alternativas que sean viables para la producción incrementada de alimentos, cuidando el medio ambiente. Un tema que es recurrente, y lo platicaba yo con Bram al inicio, antes de que estuviéramos al aire, que lo hemos manejado mucho aquí en este programa, es los organismos genéticamente modificados. Yo he estado platicando contigo mucho de que no hay que caer en esta, un poco de histeria, ¿no?, acerca de que son terribles, tomando en cuenta que el ser humano ha modificado genéticamente la vida desde que inicia el proceso de civilización. Los caballos que tenemos actualmente los hizo el ser humano. No habría los caballos que tenemos sin el ser humano. Las vacas lecheras, las manzanas rojas, bueno, en fin, ¿no? El mismo maíz, ¿verdad?, que es ese gran tema ideológico, porque como somos la raza del maíz, y aquí es el origen del maíz primigenio, el teocinte famoso, etcétera, está esta discusión cargada de mucha ideología, de mucho sentimentalismo, pero no está realmente transparentada esta discusión desde el punto de vista del conocimiento. Acuérdate que la ciencia es la gran herramienta que tiene el ser humano actualmente para conocer, manejar y poder entrar en equilibrio en muchas de las situaciones en donde el ser humano afecta el entorno, ¿no?, por su misma actividad transformadora. Pero el que tengamos una información adecuada sobre los organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, está siendo muy saturada de pasión en México, ¿no? Y desde mi punto de vista, este es algo que yo lo digo personalmente, le estamos quitando a México oportunidades para que realmente tengamos una mayor fortaleza en los cultivos y seguridad alimentaria, que es algo que México no tiene actualmente. Estamos importando el 60% del maíz que se consume en el país, ¿no? En el país del maíz importamos el 60%, ¿no? Y además somos bastante malos. Yo sé que eso luego me llueven jitomatazos. Somos bastante malos para la producción del maíz. A veces sacamos 1 tonelada por hectárea, 1.100 kilos por hectárea, lo cual es inaceptable, ¿no?, para la situación actual, sobre todo con los conocimientos que existen. ¿Cómo está influyendo el CIMMYT en este desarrollo, digamos, científico y tecnológico? Mira, en este sentido, CIMMYT en México no trabaja con organismos genéticamente modificados, sí utiliza la biotecnología, y de hecho con ello hemos generado el primer atlas molecular. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, como usted comentó, se resguarda en el banco de germoplasma del CIMMYT, en un gran búnker, se resguardan 150,000 diferentes trigos y 35,000 diferentes trigos y 35,000 diferentes maíces. Y estos maíces con biotecnología los hemos caracterizado para saber qué hay adentro. Es un poco como lo que platicaste, que digamos tomamos la mujer inteligente y un hombre guapo. El hombre guapo lo podemos ver, una mujer inteligente pues no lo puede ver uno, pero sí queremos cuando se combina que sale un hijo inteligente y guapo. Aquí es un poco lo mismo con las semillas, hay características que se pueden ver desde fuera, el color, la forma del grano, pero también hay elementos que no se puede ver, resistencia a sequía, resistencia o más eficiencia en el uso de fertilizantes. Entonces lo que hicimos fue caracterizar toda la biodiversidad con biotecnología, y México en este sentido va a ser el primer país que en diciembre en la COP13 de biodiversidad va a entregar al mundo el atlas que caracteriza la biodiversidad de maíz, porque México es país de maíz, pero queremos obviamente seguir mejorando ese mismo maíz. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos mejores semillas, y estas semillas se entregan a compañías
semillas mejoradas. Semillas mejoradas, pero las semillas mejoradas deben de llegar a los productores en centro y sur del país para que ellos también los puedan aprovechar. Por ello, capacitamos a semilleras nacionales de México, unos 55, quienes replican estas semillas y a precios accesibles las replican, o sea, ellos mismos producen esta semilla mejorada, y nosotros como CIMMYT, con colaboradores como el INIFAP, Chapingo, la Narro, todas instituciones de investigación agrícola aquí en México, generamos, digamos, estas semillas y ellos los multiplican, los hacen más de ellos y los ponen a disponibilidad de los productores. Híjole, esto es verdaderamente fascinante. Vamos a hacer un breve corte, pero ahorita que regresemos quiero que Bram nos explique cómo se hace una semilla mejorada. Y ya que la tienes, ¿cómo es que tú lo entregas a 55 otros replicadores, ¿no? ¿Qué se necesita en capacitación? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso biotecnológico? Es verdaderamente una cuestión del futuro para la seguridad alimentaria del planeta. No te vayas, ahorita regresamos. Esto es Ecodebate. Bueno, estamos de regreso con Bram Geverts. Es a veces medio complicado. Él está en el CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Nos estaba comentando en el bloque pasado de que el CIMMYT precisamente va a entregarle a la humanidad este diciembre, donde este programa va a estar presente en Cancún, Quintana Roo, durante la COP13, la Conferencia de las Partes número 13 sobre biodiversidad de las Naciones Unidas, donde van a converger ministros de Agricultura, de Turismo, ministros de Medio Ambiente, de todo el mundo, para incorporar la biodiversidad en los sectores productivos, que es algo que no hemos hecho los seres humanos muy eficientemente, y el CIMMYT podríamos decir que es un ejemplo de cómo se puede hacer esto, llegándole a los pequeños productores, mejorando las semillas. Pero le hice una pregunta antes del corte: ¿cómo se hace esto de la semilla mejorada? Nos decías que, bueno, se toma un hombre guapo y una mujer inteligente y se unen y van a tener un hijo que ojalá sea guapo e inteligente, ¿no? Lo de la belleza lo podemos ver externamente, las características morfológicas, digamos, el fenotipo. Correcto. Y la inteligencia no se puede ver. No se puede ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede determinar si una semilla tiene resistencia a la sequía o aprovecha mejor fertilizantes? El experimento, ¿cómo se lleva a cabo? Mira, por eso aprovechamos justamente México, porque México tiene una posición única en el sentido que puedes encontrar diferentes agroecologías o diferentes zonas. Aquí vamos desde el desierto hasta la selva tropical. Entonces el CIMMYT tiene un gran centro de investigación en Sonora, en el desierto, y gracias al proyecto Masagro, que es financiado por la Zagarpa y operado por el CIMMYT y sus colaboradores, lo que hemos hecho es tomar 40,000, por ejemplo, de estos diferentes trigos, y yo estuve involucrado. 40,000, y te tienes que imaginar varios sobrecitos que están en una caja, y los vamos sembrando uno por uno, y como estamos en el desierto ahí en Sonora, no damos agua a la planta y vemos cuál de estas plantas sobreviven. Entonces se encontraron unos 5 o 6 que sobreviven de la sequía. La planta está, es feo, el grano que produce no es bonito. 5 sobreviven. Digo, unos 5 que sobreviven a condiciones extremas, y entonces a lo mejor no da muy buen grano, no da grano bonito para la industria, pero es resistente a sequía. Entonces esto lo vamos a guardar y vamos a buscar esta planta que sí da grano con las características bonito. Entonces estos dos se combinan, se cruza el polen, se cruzan las plantas y sale entonces una planta más fuerte. Obviamente hay plantas que no salen fuerte y bonito y resistente, estos los descartamos y nos quedamos solamente con la que combina todas las buenas características. Y esta mismo luego se va replicando básicamente como produce uno grano. Cuando uno siembra un árbol, después nos va a salir muchas manzanas. Aquí siembras el trigo, nos salen muchos triguitos, y estos mismos trigos los seguimos multiplicando para que haya suficiente volumen para sembrar. O sea, ya los triguitos que tienen las características resistente a la sequía y además bonitos para la industria. Exacto, es correcto, pero lo que sí es muy importante
importante, es aunque tengas la mejor semillita, es un poco como tener el carro más veloz del mundo. Si no lo corres sobre un camino pavimentado, pues no le vamos a sacar los 150 kilómetros por hora a los 220 kilómetros por hora del carro. Aquí es un poco igual, tenemos la bonita semilla, necesita el productor tener la capacidad y la información de manejar su suelo, su tierra, de sembrarlo adecuadamente para que la planta tiene agua, fertilidad y crece bien. Entonces, aparte de generar semillas, el CIMI también, de nuevo a través de Masagro, lo que hace es capacitar a los productores, capacitar a capacitadores e investigar cuál es la mejor máquina chiquita, mecanismos chiquitos, prototipos que hacemos para que los pequeños productores puedan sembrar más rápido, más adecuado, más preciso, y promovemos tecnologías como agricultura de conservación para que sale muy bien el potencial del cultivo, especialmente porque sabemos que el efecto del cambio climático a veces puede ser fuerte, que no llueve, por ejemplo, en el centro de México, o que llueve demasiado en el sur de México, y esa práctica de manejar el suelo hace que agarre el agua, lo guarda para que la planta pueda crecer de la mejor manera. Esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ahí participan de muchas disciplinas diferentes para llegar a un propósito común. Yo no sabía eso de que el CIMI también produce sembradoras y equipo agrícola. Totalmente, porque vemos que uno de los grandes ejes que tenemos que desarrollar es una agricultura más precisa, una agricultura de precisión, y hay gente que piensa que agricultura de precisión es solamente para los grandes productores. Nosotros decimos no, con la tecnología actual. Yo también trabajé en Etiopía y una de las cosas que me quedó muy claro es que los productores ya tenían celular, entonces hay que aprovechar estos celulares, hay que generar nuevas máquinas que podemos meter esas tecnologías y que se pueda hacer una mecanización inteligente que no contamina, pero que sí evita que la mujer tenga que estar ahí todo un día trabajando para sembrar, o que el hombre tiene que estar trabajando para sacar las malezas. Entonces ese tipo de mecanización es sumamente importante. Y con el celular hoy en día pues ya tienes un GPS en la mano, ya. Totalmente. Inclusive ya hay cultivos que se orientan con absolutamente con el GPS, ¿no? Y lo que también hacemos es a través del celular mandamos mensajes al productor para darle recomendaciones, y el productor nos manda información de regreso que nos sirve para una mejor toma de decisión de otros productores en la misma región. Entonces, por ejemplo, esta capacitación de cómo usar el celular, para eso ustedes la dan. Así es. Lo que nosotros hacemos es trabajar, es una app, y trabajamos con una red de más de 150 colaboradores. Es un dato interesante. México cuenta con más de 2.500 técnicos, asesores, gente que va con los productores, pagado con recursos públicos para asesoría en maíz, pero nada más llegan al 1.2% de las unidades productivas. Entonces, a través de la metodología de Masagro, hemos visto que estos mismos técnicos, cuando utilizan la metodología, cuando están conectados con instrumentos de toma de decisión, con investigadores, con un proceso de a quién tienen que difundir la tecnología, son 9 veces más efectivos. Entonces, el mismo peso invertido, ellos llegan a 9 veces más productores para dar la asesoría técnica. Entonces, esa combinación de las semilleras que van vendiendo semillas, los talleres de máquina que el CIMIT les da gratis, sin regalías, los prototipos o los planos de las máquinas, el productor que genera más, esto va generando una agricultura con el pequeño productor que es realmente un motor de desarrollo económico. Hoy en día México es el número 12 en la lista de países que producen en la agricultura, pero lo que queremos es que este lugar, que realmente va a ser un motor económico cuando los otros sectores económicos no están funcionando, lo que queremos es que no dejan atrás los productores pequeños, al contrario, queremos que estos pequeños productores también entran en ese proceso y que se vuelve más que un peso social, un motor económico de crecimiento. ¿Por qué, si existe todo esto, estamos tan mal de que importamos 60% del maíz? Porque tenemos que seguirle invirtiendo. Hubo un tiempo en la cual creo que todos estábamos un poco confortables diciendo, yo me acuerdo cuando yo era un poquito más chiquito, hablamos de, hay montañas de mantequilla y lagos de leche, y entonces el mundo pensó que estábamos produciendo suficiente y un poco nos relajamos. No seguimos invirtiendo en innovación y tecnología, y la verdad es que el proceso científico toma tiempo, no de un día a otro se puede, y entonces apenas
apenas hace 5 años, de nuevo el gobierno de México, por ejemplo, empezó a invertir en el desarrollo y la innovación tecnológica. Lo bueno es que creo que hoy en día sí existe una conciencia que hay que seguir invirtiendo en la innovación, y entonces hay que, desde mi punto de vista, seguir invirtiendo. De hecho, no hay mejor inversión en estos momentos que invertir en investigación. Si vemos el trabajo de CIMMYT los últimos 20 años en trigo, por cada peso que se ha invertido en estos 20 años, a la sociedad al año se está regresando 103 pesos. Por cada peso. Por cada peso invertido. Usted me diga en qué banco, cuando le pongo un peso, 20 años después me dan por año 103 pesos de regreso, y yo pongo mi dinero, porque no existe. Entonces, lo mismo con Masagro. Después de 5 años ya llevamos un retorno sobre inversión por cada peso invertido de 27. Entonces, si podemos mantener o incluso aumentar la inversión en ciencia y tecnología, pero especialmente en procesos en los cuales ese conocimiento llega con el productor, se puede realmente generar un desarrollo del campo, el cual va, más que sacarnos de la situación que estamos, puede poner a México en la vanguardia y puede hacer de México un país líder en la innovación, como lo fue en los 70s. El doctor Borlaug es el único ser humano que ha salvado 1,000 millones de personas, y eso fue desde México. México era un líder, México era un ejemplo en el mundo porque salvó 1,000 millones de personas, y tenemos todo el potencial en México de hacerlo de nuevo. Pero el doctor Borlaug también decía, de potencial no hemos dado de comer a nadie. Hay que tomar todo el potencial de centros de investigación, organizaciones de productores, para turnarlo en innovación y en un ejercicio productivo. Claro, que se traduzca esto realmente en bienestar. Totalmente. Para la gente. El CIMMYT también, como un centro internacional, Bram, tiene investigadores de todo el mundo, de la India, conozco a varios, de China, de Indonesia, de Europa. Es una comunidad muy rica, ¿no? Desde el punto de vista de que convergen en el CIMMYT precisamente todos estos investigadores y diferentes culturas, ¿no? Somos más de 50 diferentes nacionalidades, y si ustedes habían visto el evento que tuvimos hace 3 días de la celebración de los 50 años, pero más que nada la proyección de qué tenemos que hacer en los siguientes 50 años. Hubo mucho más que 50 diferentes nacionalidades, estuvieron ministros, y eso también me llamó mucho la atención. La ministra de Bangladesh vino desde Bangladesh a México para celebrar aquí con nosotros los 50 años, de la misma manera el ministro de Kenia, por ejemplo, pero también investigadores de todo el mundo que estuvimos debatiendo, inversionistas, el poder de inversión, el poder de toma de decisión. Claro, y estuvo conjuntado. Centro nervioso, ¿no? Debemos hacer una pausa, Abraham. Gracias. Rapidísimo, pero no te vayas, esto es Ecodebate y está interesantísimo lo que estamos, y que me da de veras pues mucho gusto de que podamos transmitir esto para que los mexicanos conozcamos lo que tenemos en México. Ahorita regresamos. Estamos de regreso con Bram Hefferts, ya. Bien, y ahí vamos. Hablando de este centro extraordinario, es un centro nervioso donde convergen más de 50 nacionalidades diferentes de investigadores que están precisamente en la vanguardia de lo que es la investigación sobre la seguridad alimentaria, cómo vamos a alimentar a estos 2,000 millones de seres humanos adicionales a los que ya tenemos en unos cuantos años, y pues es verdaderamente un orgullo, y quiero que lo conozcas. El CIMMYT, que está en Texcoco, es un lugar donde hay un búnker, ¿verdad?, que puede resistir catástrofes, hecatombes importantes, erupciones volcánicas, que se caiga un avión encima, etcétera, ¿no? Y donde se guardan, ¿cuántas especies? 150,000 diferentes de trigo y 35,000 diferentes del maíz. 150,000 especies, no variedades, especies diferentes de trigo, y 35,000 de maíz. Y está esto perfectamente refrigerado, controlado, para que no haya hongos, para que no haya contaminación, etcétera. Pero es un acervo de la humanidad para preservarnos hacia el futuro. Y frente al cambio climático, sobre todo en la cuestión de la alteración que estamos viendo ya, que está desgraciadamente sucediendo, la alteración en los patrones pluviométricos, por ejemplo, en el noroeste de la República Mexicana sabemos que va a llover menos, y en el sureste sabemos que va a llover más. O sea, donde llueve mucho va a llover más, y donde llueve poco va a llover menos. Entonces ahí tenemos que prepararnos para esto, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios de cambio climático en los que está trabajando el CIMMYT?
Uno muy importante es también en el norte del país donde se produce trigo. Ya vemos hoy en día que hemos tenido aumento en las temperaturas de noche. Y esto de noche, las temperaturas frías, digamos, de noche, y el trigo lo que necesita descansar en la noche en una temperatura un poquito agradable, frío. Ya en el día, cuando hace calor, quiere trabajar y va muy bien, pero si no descansó bien en la noche, no funciona bien. Entonces ya vemos en Sonora que, por ejemplo, que en varios años ha estado aumentando la temperatura de noche, y esto nos regresa, por cada grado de temperatura que aumenta, nos perdemos 1 tonelada de grano de trigo por hectárea. Y el trigo da 7 toneladas por hectárea, entonces ya podemos ver el impacto que esto puede tener. En 7 años, si no se hace nada, pues se va a perder la cosecha. Entonces el CIMMYT lo que está haciendo es lo mismo que hacemos con maíz. También estamos estudiando la planta de trigo, poniéndole bajo calor y aprovechando esa biodiversidad que tenemos para encontrar entonces trigos más resistentes a la sequía y más resistentes a altas temperaturas. Y esto se hace en un consorcio de organizaciones de todo el mundo, y pues de nuevo, gracias a la aportación de Zagarpa a través de Masagro, México forma también parte de este consorcio. Pero México podría tener una posición competitiva en el mundo si vemos esto, porque trigo y maíz son uno de los 2 de los 3 granos más importantes. El otro es arroz. Entonces México tiene aquí resguardado, tuvo la visión hace 50 años de generar aquí el epicentro de la investigación de maíz y trigo, y realmente si lo aprovecha y lo proyecta, de nuevo puedo aprovecharlo para justamente ser el país que puede responder como primero, porque pues aquí físicamente estamos, entonces como primeros podrían aprovechar todo esto. Sí, yo no lo había visualizado así, porque yo tenía el CIMMYT, con lo conozco, he estado ahí, hemos hecho programas de tele y de radio, como este centro de investigación que está, digamos, haciendo los avances en el conocimiento para poder tener mejores cosechas. Pero no lo había visualizado en el sentido del impacto que está teniendo en la capacitación, la diseminación del conocimiento. Ya llevan pues 50 años con esto, ¿no? Sí, es cierto, y los últimos años hemos intensificado nuestro rol también un poco como articulador, como catalizador de los procesos. No pretendemos ser el único que va a salvar, porque no se puede. Nadie en este mundo solo ya puede dar una solución. Todo, desde el trabajo del Dr. Borlaug, fue una integración de la política pública adecuada, de organizaciones locales. Entonces CIMMYT también se pudo ver muy claramente en los 3 días de celebración. Hubo empresas privadas, hubo organizaciones aquí de México, hubo ONGs, y nos complementamos, y el rol de CIMMYT es esa generación de conocimiento que permite que entre todos trabajamos juntos hacia un objetivo. Y por supuesto, en la agricultura no deben de existir dogmas. Tenemos que aprovechar lo que existe en la agricultura. El mejoramiento participativo de criollos en más de 2.5 millones de hectáreas va a ser muy importante en México. Lo hace el CIMMYT a través de Masagro, pero también es muy importante que el productor sea productivo y que pueda vender su cosecha de algún lado, porque si el productor no puede producir y no puede vender, tampoco va a resguardar la biodiversidad, porque si no produce, no resguarda. Entonces, y por otro lado, hay la posibilidad de generar semillas mejorados, y por supuesto aprovechar toda la biotecnología que existe para esa caracterización de la biodiversidad. Y como usted dijo muy bien y muy claro, necesitamos generar la capacidad con los jóvenes también. Entonces estamos teniendo proyectos y programas en la cual capacitamos a investigadores jóvenes que aprovechan el conocimiento en el mundo, y el CIMMYT conecta a estos estudiantes de doctorado, de maestría, los conecta con esos investigadores en Australia, en Inglaterra, y hacen instancias, y luego regresan a México, se tienen esas relaciones y siguen trabajando aquí en las universidades. ¿Cuánta gente está trabajando actualmente en el CIMMYT? El CIMMYT tiene un total en todos los países. Es importante, nuestra sede está en México, pero tenemos presencia en 19 otros países con oficinas y proyectos en más de 50 países. Entonces toda esta red de personas, somos un total de 1,200 personas, de la cual 220 son investigadores. Eso ya da una clara indicación. Con 220 investigadores, aunque no dormimos, solos no vamos a resolver el tema. Tenemos una red de colaboradores que es como 100 veces mucho más grande, mucho más personas. O sea, ustedes establecen estas redes de comunicación para estar al tanto de lo que están haciendo en todo el mundo, las gentes que están, o la gente, luego me regañan que digo las gentes, pero es correcto ambos, déjenme decirles. Es más, en el informe Brundtland
se dice cuando las gentes a todo nivel, y hablando precisamente de la reforestación, participen, ¿no? Así es. En la cuestión de la sostenibilidad o sustentabilidad. Una duda que tengo. ¿Cómo le van a dar ustedes seguimiento al impacto que están teniendo en los, por ejemplo, 57 productores de semilla? ¿Cómo le miden su aumento en la productividad o su efectividad de ellos servir como multiplicadores de los conocimientos con los pequeños agricultores? Mira, tenemos un sistema muy interesante que estamos cada vez más desarrollando, en la cual pedimos que nos mandan información a través de las tecnologías modernas. En este sentido, tanto las semilleras nos mandan sus datos, pero también los productores. Hoy en día recibimos de más de 60,000 diferentes parcelas en México la información de cuándo sembró el productor, cómo sembró, cuánto cosechó, cuánto no cosechó, y todo esto va en una base de datos y lo analizamos, y se hace a través de teléfonos móviles, se hace a través de tabletas, se hace a través de papel escrito, y el técnico lo lleva y lo captura. Y esto lo analizamos y hay cifras interesantes. Cuando el proyecto inició, las semilleras con las que trabajamos tenían el 25% del mercado hace 5 años. Hoy en día tienen el 35% del mercado y nadie perdió un grano de venta, más bien se abrieron nuevos mercados en el centro y sur. O si vemos la productividad, en promedio aumenta el productor que siembra las semillas de maíz en México con tecnologías de Masagro, aumenta su rendimiento el 25%. ¿Al año? Al año. Bueno, en un año comparado haciendo la tecnología y no la haciendo, aumenta el 25%, pero más interesante, en las zonas de temporal, los productores que utilizan tecnologías de Masagro y metodologías y toma de decisión de Masagro aumentan su productividad el 69% a comparación con el rendimiento de la región. Entonces básicamente brincamos de 2.2 toneladas, que es el promedio en las zonas de temporal en México, a 4 toneladas. Entonces esos son datos muy clave, aparte que el ingreso del productor tanto en maíz y trigo aumenta hasta un 25%. O sea, se aumenta también el bienestar y, digamos, la seguridad alimentaria del país. Nos tenemos que despedir, Bram, pero es algo interesantísimo. Yo voy a hacer lo posible por ir con las cámaras de Green TV a este búnker y a lo que es el CIMIT ahí en Texcoco, para que te des cuenta de que en México sí hacemos muchas veces las cosas muy bien, al grado de que podemos ser líderes a nivel mundial. Esto es Ecodebate y te invito al próximo, el sábado en la noche.